otro taller de sexualidad se nos viene, ¿eh? Otra exigencia más, otro taller. Hola, hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Han estado curioseando? Protocolos, así les puedo ir mostrando todo lo que tenemos en esta caja mágica. ¿Qué creen que hay acá? ¿O qué les gustaría que haya acá? Herramientas para ver cómo trabajamos. Es algo así como una cajita de herramientas. Hoy en realidad el taller está pensado en salud sexual y no reproductiva y puntualmente el uso recreativo, el uso lúdico de algo que en sexualidad se habla mucho y se usa poco. ¿Qué se les ocurre que podrá ser? El preservativo. Les voy mostrando. Este es uno de mis favoritos, de chocolate. Vienen saborizados, vienen con perfume, con color de chocolate. Somos de la misma generación. Si son como yo, son fanáticas de Star Wars. Yo soñé toda mi infancia con la espada láser, pero era muy cara, nunca me la pudieron comprar. Así que en su lugar tengo preservativos de neón que brillan en la oscuridad y parece una espada láser. Pero yo sé que por ahí a ustedes les resulta como una carga más esto de tener que formarnos. Sí, Fabi, mi pregunta es, yo como profesora de geografía, ¿no? ¿Cómo puedo adaptar todos estos conocimientos para acercarme con el alumno? Vos sabés que eso es maravilloso lo que estás preguntando, porque en realidad este taller puntual tiene que ver con esto, pero la educación sexual integral no se refiere únicamente a lo biológico ni a lo genital, mucho menos, sino que si leemos la ley vamos a encontrar que es muchísimo más amplio. Tiene que ver con aspectos psicológicos, culturales, sociales, y ahí la geografía, por ejemplo, encaja perfecto. Cuando estudiamos sobre un país, estudiar cómo es la distribución de la población. En esa distribución de la población, ¿quién concentra la riqueza de acuerdo al género? Hay en la educación sexual integral uno de los pilares que sostiene a la ESI, que es la perspectiva de género. ¿Han escuchado hablar de perspectiva de género? Que en determinados círculos no tiene muy buena fama, pero que en definitiva no es otra cosa que usar la categoría género para leer, para entender, para conocer la realidad. Entonces, tengo la riqueza. Bueno, ¿quiénes concentran en términos de género la riqueza? ¿O está distribuida de igual manera? Trabajo. ¿Quiénes acceden a trabajos y a qué tipo de trabajos acceden? Sí. Vos sabés que a propósito, se me viene a la memoria. Recientemente me llegó la nota de una mamá. Yo doy clases, tengo los chicos de primer grado. Que eso también se me complica con el tema de la familia, ¿verdad? Y en la notita me dice, señor, yo no estoy de acuerdo con la ideología de género. Con mis hijos no te metas. Entonces, ese discurso contradictorio, porque por un lado tenemos que hablar de ESI y por el otro lado, como docentes, como ese mediador entre la familia y la escuela, ¿qué respuesta o qué argumentos podemos darles a las familias cuando te plantean esta situación y como que te genera a vos una sensación de angustia, de angustia ante esa que le está fracasando en las valoraciones de la familia o en los valores que tienen algunas familias? ¿Cómo respondemos a eso? Lo primero que te diría es que no estamos fracasando. Precisamente estamos conociendo y estamos insertas en una realidad social y estamos transformando. Y eso no es fracaso. Así que si has logrado que una mamá te envíe una respuesta, es un triunfo y te felicito. Buenas, ¿cómo les va? Buenas, ¿Cómo andan? Hola. ¿Están en taller? Estamos empezando. ¿Cómo están? Sí. ¿Podemos quedarnos? Por supuesto, bienvenidas. Estábamos escuchando que estaban con el taller de sexualidad. Ay, con la valijita con ahí. La valijita. ¿Cuántas cosas para hablar? Así que nos vamos a quedar acá con ustedes. Difícil, ¿no? Digo, para lo estábamos escuchando lo que planteaban las docentes, ¿no? Qué complicado por ahí
Todavía, a pesar de que la ley ya tiene más de 10 años, sigue siendo complicado. De todas maneras, lo primero que te puedo decir es, no trabajemos en soledad como docentes, sino que hablemos de ESI institucionalmente, lleguemos a acuerdos institucionales. Y luego de tener acuerdos institucionales, fundamental, convocar a las familias. No vendrán todas, no importa, quienes vengan ya validan ese trabajo. Y ahí tendremos que explicar que hay una ley, que dice esa ley, que en realidad no existe esto que se llama ideología de género, sino perspectiva de género. Y también el gran miedo de las familias, pensando en primer grado, es que le vayamos a hablar de algo parecido a la pornografía. Y tenemos que reforzar el mensaje. Educación sexual integral es mucho más amplio que la genitalidad y que lo biológico. Tiene que ver con los roles. ¿Qué cosas puede hacer una estudiante, un estudiante? Esto de permitirles si quieren jugar a la pelota, si quieren jugar con muñecas, independientemente del género, porque sí, porque no. Cada vez estamos viendo que se visibilizan, que se muestran más las niñeces y las adolescencias trans. Ponerlo también esto en palabras dentro de la escuela y con las familias es mucho más amplio y excede al cuerpo. Qué importante, ¿no? Digo, chicas, también pensar en esto, en qué le pasa al docente. Porque esto que dicen las chicas, ¿no? De tener que hacer esa transversalidad, ¿no? De la educación sexual integral, pero muchas veces el docente no está de acuerdo con esto, ¿no? Bueno, eso se llama, voy a acotar, eso se llama sexosofía, ¿no? Es la filosofía que cada persona tiene sobre cómo pensamos la sexualidad. Cada persona tiene su sexosofía, de acuerdo a la crianza, a la religión, a la cultura, a la sociedad, a lo que nos ha atravesado a lo largo de nuestra vida y nuestra propia historia sexual. Entonces, todos tenemos nuestra sexosofía. Ahora, en un rol profesional, ya sea yo como médica, las chicas como docentes, tenemos que traspasar nuestra sexosofía y entender que nuestro rol profesional tiene que estar parado desde el marco normativo, desde las ciencias, desde la salud, y que tengo que dejar de lado mis propias creencias. Quizás yo no voy a cambiar mis creencias, pero a la hora de actuar profesionalmente en mi rol, cumplo mi deber. Claro. Eso es muy importante y eso también tiene que hablarse en las capacitaciones a los docentes, porque cada docente tiene que rever sus propias creencias para después hacer un trabajo personal para poder llegar y cumplir objetivos. Y llevarlo al aula, ¿no? A veces con chicos chiquitos, me imagino que... A veces un primer paso, no simple, es difícil, pero es importantísimo hacer, porque todas y todos tenemos afirmaciones que damos por ciertas de sentado. No sé, por ejemplo, puede ser una afirmación, jugar al fútbol no es de nenas. Sí. Eso que lo tengo como afirmación, el primer ejercicio para todo docente, ponerlo entre signo de preguntas. ¿Jugar al fútbol no es de nenas? Y una vez que lo interpelo, que le pongo signo de preguntas, recordar e irme a los pilares de la ESI. Perspectiva de género es uno muy importante. Derechos. Y ahí tenemos que aprender y formarnos fuertemente. Y salud. Y le agrego lo que decís, Fabi, ¿no? Sí. Esto que plantea la ESI, estos pilares, que también tenemos que abordarlos a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque las personas mayores de hoy también han crecido con su propia sexosofía, ¿no? Y en definitiva están teniendo también la oportunidad hoy de interpelar sus propias creencias en función de estos pilares que trae la ESI y entender que somos personas sexuadas a lo largo de todo nuestro ciclo vital. No tenemos que hablar solamente de ESI en la infancia, en las juventudes o en las adolescencias, sino también a lo largo de todo nuestro recorrido, ¿no? Todavía hay mucho tabú respecto a este tema y desde las escuelas nosotros trabajamos mucho como docentes, todo el personal de una escuela, ¿no? Ya sea el equipo directivo, el equipo de gestión, hasta el personal de limpieza que cuida la distribución y el uso de los baños en las escuelas, o sea que es un tema de derribar realmente y a trabajar muy profundo el tabú. Y algo importantísimo que como docentes, como profesionales de la educación, todavía no se nos ha dicho, es que formarnos en ESI, a diferencia de formarnos en cualquier otra disciplina de la educación,
nos cambia, nos transforma en nuestra vida personal. Y a partir de esa revisión, tomar decisiones que hagan nuestra vida personal, no solo la profesional, la personal, más feliz, más empoderada, con más ejercicio de derechos y más sana. Pienso también, digo, en los mitos, ¿no? En la cantidad de mitos que tenemos creídos, ¿no? O aceptados o naturalizados acerca de la sexualidad. Es un teléfono descompuesto de generación en generación por la falta de educación sexual, porque digamos, hubo muchas generaciones que su principal formación en sexualidad fue la pornografía, fueron las revistas, fue lo que otra persona me contó, y los mitos siguen sosteniéndose en todos los aspectos a lo largo de todas las a lo largo de toda nuestra vida. Ahí Fabiana recién dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Ella aclaró que es educación sexual integral no reproductiva, ¿no? Y hoy, las personas mayores de hoy envejecieron pensando que la educación sexual solamente era reproductiva, ¿no? En función de un determinado objetivo. Y la ESI nos ofrece ampliar la mirada y de construir esa mirada para entender que nos atraviesa como seres humanos independientemente de las edades, de las diversidades y de las elecciones que hagamos en nuestra vida, ¿no? Qué maravilla, importante, ¿no? Que no nos haya importado que es recreo. Gracias.